Es una enfermedad muy visible, todos conocemos a gente que la porta, que la padece, pero muy poco sabemos sobre sus causas, sus orígenes y qué afecta. Estamos hablando del vitiligo y Daniela Hirschfeld estuvo trabajando en este tema. ¿Cómo andás, Daniela? Bienvenida. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de nuestra sección de todo sobre. Exacto. Vamos a hablar de todo sobre el vitiligo. Como bien dijiste, una enfermedad que seguramente se conoce porque se ve, pero que no, quizás la parte científica detrás de cómo ocurre esta enfermedad no está tan clara. Vamos a empezar con la primera placa, donde nos cuenta un poco un resumen de qué es esta enfermedad, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, quiere decir que el organismo mismo es el que la produce atacando a sí mismo. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad de eso. No es contagiosa, no es una enfermedad como afecta la piel, en algún momento, no ahora, pero en algún momento hubo ese prejuicio del posible contagio, pero no. Es benigna, como dice después, no predispone al cáncer, no tiene una asociación con una enfermedad más allá de la patología. La propia, claro. Exactamente. Y no es hereditaria, uno puede pensar que se transmite de generación, pero muy poco el porcentaje en que hay antecedentes familiares. O sea, sí hay una genética, una causa genética, pero no es hereditario, no es lineal la enfermedad. Se diferencia también de otras enfermedades que pueden tener esta misma visual, ¿no? Manifestación visual, con manchas, porque hay manchas que pueden tener que ver con hongos, manchas en la piel, ¿no? Pero esta no, esta es muy particular. Los dermatólogos la pueden diagnosticar muy a simple vista por determinado color que quizás para nosotros pasa inadvertido, pero es un blanco muy particular, ¿no? Porque en realidad no es blanco, es sin color. Okay. ¿No? Esa es un poco la característica. La pérdida de la pigmentación de la piel. Exactamente, por ahí tiene que ver. Pero bueno, esta es como un pantallazo muy amplio, pero por supuesto fuimos a hablar con alguien que entiende del tema, que sabe del tema. Fuimos a hablar con la dermatóloga Patricia Kutscher, integrante de la Cátedra de Dermatología del Hospital de Clínicas, y le preguntamos entonces cómo surge y qué es el vitiligo. El vitiligo es una enfermedad en la que participan varios factores para que se forme esa manchita blanca en definitiva. Participan factores genéticos, significa que traemos genes que nos predisponen a padecer la enfermedad, pero sobre ese individuo con factores genéticos predisponentes actúan gatillos, factores desencadenantes, que en definitiva lo que hacen es activar esos genes y llevar una respuesta inflamatoria que produce la manchita blanca al fin y al cabo. Pero entre medio se considera que hay una especie de reacción inmunitaria o autoinmune en la que el organismo de ese individuo actúa contra estructuras normales del cuerpo, en este caso unas pequeñas células que están en nuestra piel y que le dan el color a nuestra piel y que se llaman melanocitos. Los melanocitos sufren un ataque inmunitario, o sea que linfocitos y otras moléculas pueden hacer que se mueran en la zona donde aparece la manchita blanca, y al irse de ahí, al desaparecer de ahí, es que aparece la lesión blanca típicamente conocida del vitiligo. El estrés como factor desencadenante, pero también otros eventos como por ejemplo infecciones, algunos fármacos, algunas inmunizaciones, o sea, factores muy diversos que se han descrito para muchísimas enfermedades inflamatorias que actúan así como el factor desencadenante en ese individuo. Voy reconociendo de entrada, Daniela, de arranque, después de la primera parte del informe, que siendo una enfermedad que todos la conocemos, todos hemos visto o tratado con alguien que la padece, en realidad casi nada sabemos, ¿no? Sí, además, bueno, como decía Patricia, ¿no? Los factores desencadenantes, ¿no? Uno piensa que es algo que es, que aparece sin razón, pero hay, por supuesto, como toda enfermedad autoinmune, factores que pueden desencadenar algo que está latente. ¿Cuántas personas hay en Uruguay que padecen vitiligo? Como otros números, otras estadísticas en Uruguay no existen, pero sí, como dice la segunda placa, la placa que vamos a ver ahora, hay una
una noción de cuánto afecta a la población. Alrededor de un 2% de la población mundial se supone que tiene esta enfermedad y que en Uruguay, bueno, se cree que puede seguir esta tendencia. 2/3 de los casos surgen en la adultez, ¿no? O sea, surgen ya cuando, bueno, estos factores desencadenantes se pueden presentar. Claro. Ahí está. Y en general, ¿cuáles son las décadas en las que aparece? Bueno, ahí entre los 30 y los 40 años. Si bien entonces no es una enfermedad que ponga en riesgo la vida, ¿no? Porque es benigna, no es contagiosa, sí, por supuesto, hay tratamientos y, bueno, se busca de algún modo las personas que la padecen alguna cura. Claro. Entonces, eso fue lo que hablamos con Patricia, ¿no? Para que nos cuente, que nos actualice un poco cuáles son los tratamientos y las curas del vitiligo en la actualidad en Uruguay. A ver. Bueno, la evolución típica del vitiligo es a la cronicidad. Que sea una enfermedad crónica no significa que la persona va a estar siempre con lesiones o siempre empeorando. Lo que significa es que una vez que aparece esta enfermedad, no vamos a poder ofrecerle una cura teórica a ese paciente y lo que va a suceder, y sucede en la mayoría de los casos, es que aparecen periodos en que hay tendencia a la peoría, o sea, aparecen más manchitas o las manchitas presentes aumentan de tamaño, por ejemplo, y periodos de remisión en los que ya sea espontáneamente no pasó nada y simplemente el paciente mejoró, o mediando algún tratamiento esas manchitas reducen su tamaño o simplemente desaparecen. Bueno, los tratamientos que existen para vitiligo en Uruguay y en todo el mundo, se pueden usar tratamientos tópicos, es decir, cremas aplicadas sobre las lesiones, tratamientos sistémicos, eso significa medicación bioral, tratamientos físicos en los que aplicamos luz de forma artificial sobre la piel, esto se llama fototerapia y es de las modalidades terapéuticas más efectivas en el vitiligo, y tratamientos quirúrgicos que no se usan tanto porque tienen más complicaciones y una efectividad un poco más variable según el paciente. Lo otro que tenemos muy en cuenta es la extensión de ese vitiligo. En los pacientes en que la superficie corporal comprometida es pequeñita, en general optamos por tratamientos con cremas y fototerapia. Cura no hay. Hay tratamientos, hay maneras de reducir el impacto y como bien dijiste, no es una enfermedad maligna, pero tiene un impacto social. Quien la padece muchas veces siente que esa enfermedad le está afectando en su vida cotidiana. Eso mismo. Patricia nos contaba que mucha gente que llega a la consulta más porque la gente le comenta de la mancha y no porque le duela, le pique o le genere alguna molestia, ¿no? Esos son los prejuicios muchas veces en torno a esta enfermedad que no se conoce y por eso ella me decía hablar de la patología, que se entienda que bueno, que puede surgir, así como puede aparecer, puede desaparecer, que hay formas de tratarla, que bueno, justamente esto, si bien quizás este prejuicio ya va desapareciendo, pero que no es contagiosa, que bueno, que hay formas de convivir con esta enfermedad sin tantos prejuicios. Bien, antes de cerrar, ¿querías decir algo, Dani? Un saludo, No, un mensaje, era eso, bien. Avisar a la gente que como cualquier enfermedad lo mejor es hablarlo y bueno, ir a la consulta. Exactamente. Gracias, nos vemos la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya regresamos.